La fortalecedora palabra del Señor estará en Números capítulos del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de las casas de sus padres. Hemos leído hasta el versículo 4, pero lo explicaremos hasta el 19. Para empezar, este libro trata de hacer un censo. De ahí proviene el título del libro, y hay dos ocasiones en que Dios instruye a Moisés para que los líderes hagan un censo o enumeren al pueblo. Numeración, para ser más específicos, de los combatientes o los hombres disponibles para ser reclutados para la batalla, de 20 años o más, que pueden pelear en las guerras que tendrán lugar en la tierra a la que Dios los está trayendo. Para contextualizar, empezamos diciendo que la familia de Jacob ha crecido enormemente. Para cuando terminamos el libro de Génesis, los encontramos a salvo en la tierra de Egipto, donde José era la mano derecha de Faraón, y al llegar al libro de Éxodo empieza donde su provisión se convierte en persecución. Han pasado 400 años donde hay un faraón en la tierra de Egipto quien no sabe quién fue José. Esclaviza al pueblo de Israel porque se ha dado cuenta que están creciendo muy rápido. Entonces el Señor llama a Moisés para que saque al pueblo de Egipto, y Dios los lleva al desierto, una vez más protegidos y provistos por Dios mismo. Eso nos lleva al libro de Levítico, donde durante un poco más de un año acamparon alrededor del monte Sinaí, donde Dios les da leyes, los 10 mandamientos y mucho más que eso. Les da leyes que cubren prácticamente todas las áreas de la vida, y en donde también Dios les manda para hacer una estructura muy interesante llamado el tabernáculo, un mes antes de hacer el censo. Dice Éxodo capítulo 40, versículo 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Es un lugar donde deben adorarlo, sabiendo a quién adorar y cómo adorar. Y al llegar a este libro de Números, que algunas personas los llaman el libro de los viajes o el de las murmuraciones, porque mucho de eso ocurre. Veremos que comienza en el monte Sinaí y termina en las llanuras de Moab, preparándose para entrar a la tierra prometida. Pero transcurrieron cerca de 40 años. Debemos meditar en esto, porque el viaje desde el monte Sinaí hasta la entrada a la tierra prometida, una ciudad llamada Cades Barnea, es un viaje de 11 días, es todo lo que se necesita. Dice Deuteronomio capítulo 1 versículo 2: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Ahora, hay dos censos en este libro. En el capítulo 1 es el primero, y en el capítulo 26 es el otro censo que se toma. Ahora, también podemos dividirlo, este libro de Números, de la siguiente manera. Desde los capítulos 1 al 4 podemos llamarlo de organización. Dios dice que los enumero por tribu, por los nombres de los líderes. Después vienen los que podríamos llamarlo la desorganización. Eso está del capítulo 5 al 25. Sus quejas son las que desorganizan el campamento. Y luego viene la reorganización. Y esta no se lleva a cabo con la vieja generación, sino con una nueva. Todo lo que la palabra de Dios nos habla, todos los eventos que ocurren, tienen mensajes profundos para la iglesia de hoy. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 10 al 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas
les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora, es importante entender que todas las cosas escritas en la Biblia, y en este caso en el libro de Números, es para advertirnos que nuestras actitudes no reflejen las actitudes de aquella generación, y nuestras decisiones reflejen las decisiones que Dios nos ha dado, y que debemos tener cuidado de no ir por el camino que ellos transitaron. Al empezar este libro veremos que Dios empieza a instruir que se preparen para que avancen, que el pueblo esté preparado para ir a donde Dios quiere que vayan, que nuestro caminar sea según sus maneras, incrementando el conocimiento sobre Él y darnos cuenta de que todo esto es una guerra espiritual y que debemos estar dispuestos a tomar las armas espirituales para dar la batalla. Dice 2 de Corintios capítulo 10 versículos del 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Por eso le dicen Jehová de los ejércitos, porque prepara para la batalla a su pueblo. Dice Isaías capítulo 13 versículo 4. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Hablando espiritualmente, algunas batallas que vamos a tener van a ser realmente sangrientos, y habrá algunos días en que tendremos ataques sorpresa en nuestra vida. Algunos momentos en los que los tiempos de batalla serán más largos. Habrá ocasiones en que se sentirá que se quiere rendir, pero debemos darnos cuenta que Él estará con nosotros, que nos guiará. Debemos darnos cuenta que eso va a suceder y que es tan cierto. Una de las cosas más difíciles del caminar cristiano es que cuando pelees las batallas, a veces verás compañeros cristianos que son eliminados y desafortunadamente no prepararon a las personas para esto, y quedan sorprendidos que es una batalla real y que vamos a ser atacados, y no se sienten bien y serán tan dolorosos. Habrá historias de gloria, pero habrá momentos dolorosos en que dolerá el corazón y pensarás si esto realmente vale la pena. También debemos saber que hay dos tipos de guerra: la guerra desde el exterior, donde el enemigo nos ataca, y la del interior, en donde los levitas, que no fueron incluidos en la lista de los que irán a la guerra, se hagan cargo de ello. Ellos tuvieron una pelea diferente que luchar. Los levitas acamparon directamente alrededor del tabernáculo y lo protegían para administrarlo y para que nadie de los forasteros entre y lo contamine. No solo eso, sino que los levitas acamparon alrededor del tabernáculo del testimonio para que no llegue la ira de Dios sobre el pueblo y guardar las cosas santas. Dice Números capítulo 1 versículo 53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Es decir, los levitas debían protegerla no solo de los forasteros, sino especialmente de los que están dentro del campamento, para evitar que lleguen a un lugar donde profanarían las cosas que son santas. Y este es el segundo tipo de guerra que los ministros que han sido apartados para Dios deben dedicarse plenamente a ministrar al Señor y representar al pueblo. Tenían que asegurarse de que el pueblo no provoque invocar la ira de Dios y provocar el juicio desde adentro. De eso es lo que habla 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Debemos asegurarnos de que lo que estemos haciendo en la iglesia para que no contamine el templo santo, tanto la iglesia física como la espiritual. Dice 1 de Corintios capítulo 3 versículos del 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Por tanto, es el propósito de los ministros escanear y examinar continuamente, observar, aconsejar y predicar cualquier cosa desde adentro. Dios trae juicio y disciplina, por lo que hay dos tipos de guerra sucediendo en la iglesia de la que debemos estar conscientes, externa e internamente. Luego llegamos al capítulo 2. Este capítulo está dedicado donde las tribus se posicionan siempre alrededor del tabernáculo. Y por la forma como el Señor agrupa estas tribus, me dicen que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace ordenadamente. Inclusive cuando se habla en 1 de Corintios, capítulo 14, versículos del 27 al 28. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más por 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Como vemos, Dios es un Dios de orden. Empezamos entonces con nuestro pasaje de hoy en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Como vemos, este libro de Números empieza en el desierto de Sinaí, al segundo año después de salir de Egipto, un mes después de levantarse el tabernáculo, como lo mencionamos antes. Dice el versículo 2. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Versículo 3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Vemos entonces que el libro de Números trata de contar a los hombres que pueden ser reclutados para luchar en el ejército cuando ingresan a la tierra prometida. Este es el primer censo que se realiza. Estos hombres de 20 años o más que son capaces de luchar. Ahora, si te preguntas, ¿qué tiene de bueno un censo? ¿Qué tiene de espiritual un censo? Porque si está incluido en las Escrituras es por algo. Bueno, no se le da la importancia de vida a menos que tu nombre esté en él. Si fuera tu nombre y lo leyeras, estarías bastante emocionado. Estarías diciendo, estoy en la palabra de Dios, hay un versículo con mi nombre, aquí está la tribu de la que soy. Es como debemos tener la convicción de nuestro caminar, de que nuestros nombres se encuentren en el libro de la vida, como Jesús nos instó a regocijarnos. Dice Lucas capítulo 10, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Es importante porque una vez estuvieron en Egipto, donde eran solo un número, solo había números en Egipto. Había solo una innumerable multitud de esclavos, pero el amor de Dios va más allá de los números, va más allá de la masa y llega a los nombres. Las personas son preciosas para Dios, nadie se pierde en la multitud con Dios. Y cada vez que Dios cuenta a las personas, es porque las personas cuentan para Dios. Entonces manda a Moisés y a Aarón a que hagan el trabajo. Continuamos con el texto principal en el versículo 4. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de las casas de sus padres. Habrá un responsable de cada tribu que estarán con Moisés y Aarón para que sean administrados y ministrados por ellos. Para ello había un tabernáculo en el medio y debían de acampar a su alrededor, a sus 4 lados. Deben orientar sus tiendas, estarán acampando en esta disposición en el desierto durante 40 años, aunque ellos no saben y no ayudan para que no sea tanto. Creen que solo será 11 días. Así hay 4 campamentos guía al norte, sur, este y oeste, representando a 3 tribus por cada lado, 12 tribus en total, y cada uno de los campamentos guía tiene una bandera con el logotipo de la tribu. Está la tribu de Judá con su estandarte, la tribu de Efraín en el otro lado, la tribu de Dan y la tribu de Rubén. Así tenemos 4 tribus guías cercanos al tabernáculo, que según la Mishnah, la representación oral de la Torá, según los propios judíos, el estandarte de la tribu de Judá era un león, el de Efraín era la de un buey, el de la tribu de Rubén la de un hombre, y el de Dan la de un águila.
Y ya sabemos que el tabernáculo es un modelo del cielo. El libro de Hebreos dice que es una sombra de las realidades celestiales. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. También en el libro de Ezequiel, capítulo 1, hay una visión. Recordemos que el profeta estaba en Babilonia, en el río Quebar, y ve ese trono tipo carro que se eleva con ruedas, donde también hay 4 criaturas, y Ezequiel dijo que cada uno tenía el rostro de un hombre, un león, un buey y un águila. Lo mismo en Apocalipsis 4, donde hay 24 ancianos y hay 4 criaturas vivientes. Y cada criatura tiene un rostro diferente en esta visión. Es un león, un buey, un hombre y un águila. No es casualidad, es por diseño. Cuando llegamos a los relatos de los evangelios, descubrimos que hay 4 relatos separados de la vida de Jesucristo. Cada uno cuenta una historia diferente, su historia única. Mateo, por ejemplo, es el evangelio del reino, porque se refiere al reino más que a los otros evangelios. Habla de Jesús como el cumplimiento de la profecía judía. Según Mateo, es el león de la tribu de Judá. Cuando llegamos al evangelio de Marcos, vemos un evangelio más corto, un evangelio que avanza rápidamente. La palabra inmediatamente se usa más que en los otros 4 evangelios. Muestra a Jesús en movimiento, no descansando realmente, sino haciendo el trabajo, como un sirviente o como un buey, si se puede usar la analogía, que era un símbolo de servidumbre. Llegamos al Evangelio de Lucas y él nos da la perfecta humanidad de Jesús, el hombre perfecto. Utiliza el término hijo del hombre con más frecuencia. Y luego llegamos al Evangelio de Juan, y Juan escribe sobre el Hijo de Dios, Jesús en su deidad. Juan dice: estas cosas fueron escritas para que creyeras que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tuvieras vida en su nombre. Ese es el águila. Entonces tenemos nuevamente estas representaciones aquí. Además se dan los números de los 4 campamentos que están alrededor del tabernáculo. El más grande es el de Judá en el este. Y en total, representando a las otras 2, suma lo que dice Números capítulo 2, versículo 9. Todos los contados en el campamento de Judá, 186.400 por sus ejércitos, marcharán adelante. Así entonces, si imaginamos mirar del aire, veríamos algo parecido a una cruz, visualizando a Judá como el madero vertical. Como mencionamos antes, para Dios las personas cuentan. Así entonces listaremos a los capitanes de cada tribu desde los versículos 5 al 15. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. De Judá, Nazón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Y de Dan, Eliezer, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasafat, hijo de Duel. De Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Vemos entonces a las 12 tribus, considerado por supuesto que no está Leví, que como mencionamos antes, ellos se dedicarán a guardar el tabernáculo. Tampoco está José, pero sí representados por sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Versículo 16 de nuestro texto principal. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Estos estarán entonces como cabeza de los ejércitos de cada tribu. Versículo 17. Tomaron pues Moisés y Aarón estos varones que fueron designados por sus nombres. Al decir tomaron pues de estos varones, quiere decir que dispusieron de ellos para administrar al pueblo. Versículo 18. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familia,
según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Vemos que en las Escrituras la edad de 20 años el varón es contado entre los hombres, mientras por ejemplo a los 17 se le llamaba joven, como el caso de José. Dice Génesis capítulo 37 versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Ismael es llamado muchacho por Dios cuando se dirigía a su padre Abraham, cuando Ismael ya había dejado de ser niño, probablemente de 14 o 15 años. Dice Génesis capítulo 21 versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19 de nuestro pasaje. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Es decir, Moisés obedeció y censó al pueblo. Para terminar con la introducción de lo que nos traerá todo el libro de Números, diremos que en el capítulo 5 comienza la fase de la desorganización. Comienza con ellos con el buen marchar por el desierto, pero esta sección termina en un zigzagueo y van de marchar a serpentear hasta el capítulo 25. En el capítulo 7 empieza levantando el tabernáculo, y donde los príncipes de cada tribu trajeron ofrendas para el tabernáculo. Luego el capítulo 9 nos presenta un raro sistema de guía, una nube de día y una columna de fuego de noche. Lo interesante de esto es que parecía moverse por sí solo, pero era Dios quien lo estaba moviendo, y cuando comenzaba a moverse el pueblo empacaba y seguía la nube. Así fue el comienzo de esta guía. En Números capítulo 9 versículo 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y en la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Increíble, nunca tendrías que cuestionar la voluntad de Dios o la presencia de Dios. Nunca tendrías que salir e ir, ni preguntarte a dónde debería ir hoy, sino hasta que eso se mueva, de modo que siempre estuvieran seguros de la presencia de Dios. Y eso estaba bien y era fácil. Aunque nosotros tenemos algo mucho mejor, no tenemos orientación, tenemos un guía que vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo reside dentro de nosotros, y aunque no lo sepas y no lo veas, vamos caminando en el Evangelio. Sería tan lindo verlo, pero vivimos por fe, no por vista. Más que orientación, tenemos la guía. Dice Números capítulo 9, versículo 16. Así era continuamente la nube, lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Donde la nube se paraba, ellos asentaban sus tiendas. Mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecían acampados. Dice Éxodo capítulo 13, versículos del 20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Los judíos llamaban a esta nube la Shekinah. Es una palabra que significa residencia. Dios reside con ellos. Debe haber sido increíblemente emocionante estar en una de esas tiendas, en tu propia tienda, mirando cómo esa columna comenzaba a moverse. No se sabía cuándo se iba a mover o cuánto tiempo se estaría moviéndose. Y así Dios continúa haciéndolo hoy. Puedes hacer un plan de 5 o de 10 años, pero Él dice la última palabra. Así que 20 días después, en el capítulo 1, comienza el viaje, dejan el monte Sinaí y se dirigen finalmente hacia la tierra prometida. Los que no saben es que no llegarán hasta dentro de 38 años o más, porque ya en el capítulo 11 comienza a revelar un problema entre ellos, la queja. Dice Números capítulo 11 versículo 1.
Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Acostúmbrate a la palabra queja en este libro de Números, pues se usa mucho. ¿Por qué se quejaron? Veamos Números capítulo 11, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Querían carne y todo lo que tenía en Egipto. Decían: no quiero este maná del cielo, a pesar de que tenía proteínas. Dios les dio este maná que les daba buena nutrición para que no contrajeran enfermedades. Pero a ellos no les gustó, querían carne. Dios responderá a esta oración dándoles en el próximo capítulo codornices para comer, más de lo que pudieran soportar. Ahora bien, ¿quiénes eran esta multitud mixta? Es producto de matrimonios mixtos israelitas y egipcios. Aparentemente estos eran los descendientes, no eran completamente judíos ni completamente egipcios. Tenían suficiente egipcio para que les gustara Egipto y quisieran recuperarlo, y había suficiente judío en ellos para querer ir a Canaán. Empiezan a olvidar lo mal que solía ser en Egipto, empiezan a olvidarse de su esclavitud. Tienen un trastorno selectivo de la memoria. Los viejos tiempos no son solo más que buena imaginación y un mal recuerdo mezclados. Incluso en sus buenos tiempos, entre comillas, se quejaban. Así entonces empiezan las quejas y se extiende por el campamento. Es contagioso, por cierto, se propaga por el campamento hasta la propia casa del mismo Moisés, con su hermana y su hermano infectados por este virus quejoso. Dice Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Así que están desanimados de por qué eligió a quien eligió para ser su esposa. Ahora, ¿quién es esta mujer etíope? Algunos piensan esta es su esposa Séfora. La Biblia habla al respecto. El problema es que Séfora era de Madián. Eso es de ascendencia árabe. Esta es de Etiopía, por lo que probablemente sea la esposa con la que se casó después de la muerte de Séfora. A los cuñados no les gustaba mucho. Ellos se quejaron hasta por cualquier cosa. Dice Números capítulo 12, versículo 2, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Han probado suficiente liderazgo para pensar que podemos estar a cargo. Y al igual que antes, sus quejas, el Señor los escuchó. El micrófono siempre está encendido. ¿Han visto en personajes importantes cuando hablan cosas que no debían, sin saber que su micrófono está encendido, y arruinan su reputación? Lo que debemos darnos cuenta es que el micrófono siempre está encendido para el Señor. Siempre escucha lo que decimos y no se queda de brazos cruzados cuando lo decimos. Pero aquí está el punto de esto. Si Dios eligió a Moisés y el pueblo se queja contra Moisés, ¿contra quién se están quejando? Contra Dios. Eso es realmente lo que están haciendo. Por eso, y para terminar, debemos ser obedientes a Dios y a todos aquellos que Dios ha puesto para ministrarnos, y por sus frutos los conoceréis. Amén.